Dios les bendiga, hermanos y amigos que están viendo este estudio en el libro de Romanos. Espero que se encuentren bien. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestros estudios. Ahorita vamos a ver el tema número 8, que se titula El reinado del pecado y el reinado de la gracia. Lo estaremos viendo en el libro de Romanos 5, del 12 al 21. Y bueno, retomamos un poco nada más de contexto del tema pasado, que se llamó la certidumbre de la justificación de la fe. Y pues vimos cómo somos justificados, ¿verdad? O declarados rectos por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, de esa manera es como tenemos paz para con Dios. Y bueno, en eso debemos gloriarnos, ¿verdad? De lo que dice los pasajes, o sea, tener una gran alegría, un gran gozo en nosotros, porque ya siendo justificados, seremos salvos de la ira del Señor, ¿verdad? Y bueno, ahora en este estudio vamos a ver lo que es el contraste de Adán y Cristo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a empezar leyendo el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, y dice de la siguiente manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Y bueno, pues como ya sabemos, ¿verdad? La caída del hombre fue por Adán, aunque Eva fue quien cometió, ¿verdad? Esa falta, pero la orden directa de parte del Señor fue para Adán. Y bueno, pues como dice el pasaje, y así la muerte pasó a todos los hombres, dice, porque por cuanto todos pecaron. Entonces, a lo que más que nada refiere esta porción, esta parte del versículo, que dice, por cuanto todos pecaron, no se trata por un propio pecado personal, sino que, pues esto refiere a que todos pecaron en Adán, o todos pecamos en Adán. Entonces, la argumentación de Pablo, de cierta manera, pues exige que se entienda de ese modo, ¿verdad? Que todos morimos en Adán porque todos pecamos en Adán. Entonces, voy a leer el verso 13 que dice de la siguiente manera. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y bueno, pues leyendo este versículo podremos, y es válido, ¿verdad?, hacernos una pregunta, pensar y preguntarnos algo, ¿no? Bueno, si por la ley es el conocimiento del pecado, ¿cómo puede entonces haber castigo si no hay ley? Y eso lo hemos visto, ¿verdad?, anteriormente, que la ley vino por causa del pecado, ¿verdad? Pero ahora pues dice, pues ¿cómo entonces, no? ¿Cómo puede haber castigo si no hay ley? Porque así es donde lo que dice este texto, dice, pero donde no hay ley, pues no se inculpa de pecado. Y podría parecer contradictorio, pero bueno, sabemos que por la ley es como se manifiesta el pecado. Pero bueno, también la respuesta de esto es de que antes de la ley, antes de que se dieran esas leyes, bueno, también había una responsabilidad moral en el ser humano, ¿verdad? Eh, es como, por ejemplo, supongamos que vamos en un crucero y no hay un semáforo, pero hay un disco que me previene, ¿verdad? Me dice alto, ¿no? Para poder pasar esa calle. Y mi responsabilidad, la responsabilidad mía es detenerme y ver que no venga un coche, ¿verdad? En el sentido del cruce de la calle, en el crucero. Y bueno, esa es mi responsabilidad. Y si yo me paso digamos, ese señalamiento, pues no puede haber una infracción porque realmente no es un semáforo, ¿no? Que me esté indicando que debe hacer un alto total, sino que me hace una prevención. Entonces, al yo pasármelo y pues al producir, ¿no?, un accidente o al ser yo involucrarme en un accidente o provocar un accidente, pues me da una responsabilidad moral, ¿no? Entonces, ese es el sentido en el que Pablo está dando esta palabra, ¿verdad? Y de igual manera en el Antiguo Testamento, pues, ¿por qué Caín se escondió, verdad? Al haber matado a su hermano, siendo que pues no había leyes, no había ley, pero sí había esa responsabilidad moral. De cierto modo, se sabía, ¿verdad?, que las leyes del Señor, bueno, el matar no era lo correcto, y bueno, pues debemos entenderlo de esa manera. Lo mismo pasó en el diluvio pasó exactamente lo mismo, porque dice en el libro de Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, no había ley, pero sí había esa responsabilidad moral
sabiendo que lo que se cometía no era agradable a Dios. Y bueno, en el verso 14, que de igual manera de nuestro estudio en el libro de Romanos, verso 14, dice también de la siguiente manera: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y pues vemos en esta palabra o en este verso que tiene la palabra transgresión. La palabra transgresión quiere decir ir o caminar contrariamente, ir al lado opuesto o violar un mandamiento. Esa es la traducción de esta palabra transgresión. Entonces, esto lo hizo Adán, violó un mandamiento directo de Dios y por eso Adán causó esa caída, ¿verdad? Que introdujo el pecado y por lo consiguiente la muerte, ¿verdad? El cual pasó a toda la humanidad. Eso se le llama, bueno, los que han estudiado todo esto y le llaman pecado original originado. Eso es como con respecto esta parte de que todos pecamos en Adán. Pero cuando el pecado, pues, de ellos antes de la ley no fue la desobediencia a un mandato como el de Adán, sino en virtud del pecado personal heredado de Adán. Por eso dice que en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, o sea, no pecamos en esa violación directa, ¿verdad? Que se le había dado de un principio, que el Señor se la dio a Adán, pero pues sí con nuestros pecados ya personales. Entonces, por eso es por lo que pues dice este versículo, ¿verdad? Que aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pues reinó la muerte. Y bueno, pues ya lo que es del verso 15 al 17, podemos ver esos versículos en donde Pablo hace un contraste entre la transgresión o el pecado intencional de Adán, el cual pues violó, ¿verdad?, un mandato directo de Dios. Y por esa desobediencia pues no solo se expuso él mismo directamente frente al justo juicio de Dios, sino que también expuso a la humanidad, a una condenación eterna, ¿verdad? Somos expuestos por medio de él. Eso es lo que en términos generales hablan de los versos del 15 al 17. Pero bueno, vamos a ver por versos cómo hace el contraste, ¿verdad? En los siguientes versículos. Del verso 15 refiere a la diferencia entre el don y la transgresión, porque dice que por la transgresión de Adán muchos murieron y por Jesucristo pues abundaron mucho más. Dice, por la transgresión de Adán muchos murieron, pero por Jesucristo abundaron mucho más la gracia y el don de Dios. El verso 16 habla sobre el juicio y la justificación, porque dice que el pecado por el pecado vino el juicio y la condenación, y el don vino por causa de muchas transgresiones para justificación. El verso 17 pues refiere al reinado de la muerte para los pecadores y el reino de vida para los creyentes. Esto habla, dice que por la transgresión de Adán reinó la muerte. Y pues el contraste es que en Cristo mucho más reinará en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Y en el verso 18, pues Pablo llega a una conclusión o llega a una deducción, diciendo que por la transgresión de un solo hombre vino la condenación de todos los hombres. De esa manera, por la justicia de un solo hombre, vino la justificación de vida. Entonces, vemos esos contrastes, ¿verdad? Que hablan en esos versículos. Son más que nada en contrastes entre vida y muerte, justificación, condenación, transgresión, muerte y vida. Son esos contrastes que Pablo marca. Y bueno, en el versículo 19, Pablo ya indica la causa o la explicación de lo antes dicho. Les voy a leer este pasaje que es en el verso 19, dice de la siguiente manera: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a analizar dos verbos que aquí está marcando este versículo. Uno de ellos es fueron constituidos pecadores y el otro serán constituidos justos. Es bien interesante, hermanos, porque cuando dice fueron constituidos o fueron establecidos pecadores, este es un verbo auristo, lo que habla el texto,
Y bueno, este verbo lo que apunta o lo que quiere decir, dice que fueron constituidos pecadores ya en el pasado, es más, hablando por el pecado de Adán que nos heredó a nosotros, ya en el pasado y de una vez por todas, o sea, ya se determinó, ¿verdad? Se determinó ya esto que está establecido, ¿no? Que fueron constituidos o establecidos pecadores. Ya está establecido de una vez por todas. Es como decir que Adán pecó y fue declarado bajo juicio para condenación de una vez por todas o de una vez por siempre, y ese pecado fue transferido a toda la humanidad. Y quienes no se han arrepentido, pues el juicio de Dios está sobre todos ellos. Y dice la Escritura que todos los días de su vida están ante el tribunal de Dios como reos dignos de condenación, a menos de que, bueno, pues el hombre se arrepienta, ¿verdad? Y pueda ser justificado para el Señor. Y el otro verbo es serán constituidos o establecidos justos. Eso ya habla de un verbo futuro, pero pues bueno, refiere que al arrepentimiento de nuestros pecados apareceremos ante el tribunal de Dios, pues ya como libres de culpa y hechos justos por la justicia de Cristo. Entonces, qué interesante, ¿verdad? En este tipo de verbos ya cómo se definen o cómo se conjugan o se declinan en el griego y da a entender los sentidos, ¿verdad? De los tiempos. Y pues sí, entonces los que están constituidos, fueron constituidos, es de que ya del pasado ha venido acarreando, ¿verdad? Esa condenación y por el pecado de uno, ¿verdad? Pero ya en el futuro dice que los que nos arrepintamos, bueno, seremos constituidos o establecidos justos delante del Señor. Entonces, ya no hay que temer, hermanos, ya no hay que temer cuando nos presentemos delante del tribunal del Señor, ¿verdad? El tribunal de Cristo, porque daremos cuentas, sí daremos cuentas también de nuestros actos, nuestros pensamientos, pero ya no son bajo ese juicio de condenación eterna. Ya no es un reproche sobre el pecado, sino que más bien es un dar cuentas de lo que hicimos, ¿verdad? En esta tierra, en este mundo, ya conociendo al Señor. Y bueno, en el verso 20, Pablo dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pues aquí también, es muy interesante todo eso, porque el texto original, al decir se introdujo, su definición es venir al lado. O sea, es decir, como que se introdujo para ir en paralelo, digámoslo así de esta manera, al lado, eh, pues para que dar a conocer más a conciencia los pecados. Entonces, esta parte de se introdujo es el sentido que tiene, porque dice la escritura, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la ley pues se puso, ¿verdad? En paralelo o se puso junto, ¿verdad? A lo que dice, para que el pecado abundase, se introdujo. Y de esta manera, hermanos, pues es como decir, ¿no? En el original dice que para que abundase, es decir, no que estén aumentando los pecados, ¿no? Por decirlo de algún modo, como si cada día descubriéramos, ¿no? Nuevos pecados. Ah, pues mira, pues sí, creo que sí es pecado, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino que la ley manifiesta lo que a Dios no le agrada. Es decir, que cosas que no se consideraban pecado, pues la ley manifiesta que sí lo son, ¿no? Como el clásico, una mentira piadosa, ¿no? Que el mundo natural, el mundo que no conoce al Señor es de lo que habla, ¿no? Pues es una pequeña mentirita, ¿no? Pero sabemos que esto ofende a Dios. Entonces, se revela el pecado, realmente lo que hay en el corazón del hombre, y se manifiesta. Pero dice que cuando el pecado abundó, es decir, que se hizo más de manifiesto por la ley, sobreabundó la gracia. O sea, sobreabundó la bondad inmerecida de Dios. La definición de la palabra sobreabundó, bueno, pues esta se deriva de dos palabras. Una de ellas, su definición es por amor a, y la otra es superabundar. Esas son las definiciones que se compone de esta palabra, sobreabundó. Por lo que entonces podríamos definirlo como que por amor sobreabundó la gracia, ¿no? Sobreabundó la gracia por ese amor que el Señor nos tiene. Entonces, tenemos este tiempo, esta oportunidad de verdad de arrepentirnos de nuestros pecados, y quienes no lo han hecho, pues es tiempo, ¿verdad? Es tiempo porque ha abundado el pecado, pero la gracia sobreabunda. Pero mientras haya vida, pues hay esta esperanza, ¿verdad? De poder ser justificados. Entonces, pues es una buena conclusión, ¿no? Una excelente conclusión del capítulo 5, donde se destaca la victoria contra el reinado de la muerte.
Y eso es pues lo que Pablo está aquí resaltando o con lo que está terminando, ¿verdad? En este capítulo 5. Entonces, pues no hay otra, hermanos, amigos que nos ven más que pues entregarle todo al Señor. Y bueno, pues sí, alguna vez, yo en lo personal, en algún momento yo pude pensar, ¿verdad? Dije, bueno, pero bueno, pues si yo no cometí el pecado o si el pecado se introdujo, ¿verdad? Por medio de un solo hombre, ¿por qué yo tengo que pagar por esos pecados? Pero hay algo es cierto, hay algo muy cierto en todo esto, que pues la verdad es de que así como Adán tuvo esa decisión propia de caminar con Dios o obedeciendo a Dios, o caminar hacia el lado opuesto o violar el mandato de Dios. Él tuvo esa oportunidad y hoy en día la tenemos nosotros. Ya dejando atrás todo eso, bueno, se originó el pecado, vivimos ahora en un mundo de pecado, pero ahora lo que tenemos que pensar nosotros es si obedecemos o no obedecemos. Esa es nuestra decisión. Una decisión propia que si nosotros decidimos no hacerlo, pues estaremos incurriendo en la misma falta que cometió este Adán, lo estaremos haciendo también nosotros. Pero bueno, pues dice la escritura, eh, pues ahora que tenemos vida, mientras tenemos esta vida, tenemos esa misma libertad. Y bueno, pues si decidimos caminar con Dios o en obediencia a Dios, pues tenemos un premio, ¿verdad? Un premio supremo que dice la escritura, será en el cielo y por toda la eternidad, pero los que no, pues serán a una muerte y condenación eterna. Te voy a leer un versículo. En el Salmo 7:11, pues dice que Dios está airado todos los días de la vida del pecador. O sea, alguien que no obedece al Señor, la ira de Dios está sobre de ellos todos los días de su vida. Entonces, pues cambiemos esa forma de pensar, cambiemos nuestra vida. Inclusive cuando conocemos al Señor, nuestro deber es ir y pues confesarle al Señor, ¿verdad? Nuestros pecados, lo que hemos hecho mal, lo que hemos cometido erróneamente. Pero si no conoces al Señor, es tiempo de que te arrepientas, es tiempo de que de tu propia decisión decidas tú, ¿verdad? En tu mismo, en tu corazón, pues dejar tu vida pasada, dejar esa vida de pecaminosidad, dejar esa vida que desagrada a Dios. El libro de Lucas 11:28 dice, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es bien interesante, hermanos, porque la palabra bienaventurados es una palabra que se define como supremamente bendecido o afortunado. ¿Y quiénes? Los que oyen. Y el sentido de la palabra de los que oyen la palabra, se refiere a los que están oyendo continuamente, diario, continuamente, o sea, poner una acción de continuo, ¿verdad? Siempre, todos los días, escuchando la palabra del Señor para guardarla. La definición, pues, de guardar se define como custodiar o vigilar, ¿no? Como lo hace un guardia, un vigilante. Y el sentido del verbo es estar atentos para obedecer, porque lo que es un vigilante siempre está atento, ¿verdad? Por si viene el peligro. Pero aquí esta palabra lo que dice, lo que define es estar atentos continuamente para obedecer. Entonces, habla de continuidad, tanto oír como guardar, habla de una continuidad. Y bueno, pues este fue nuestro estudio del día de hoy. Y el próximo será nuestro tema número 9, que se titulará Unión con Cristo. Aquí ya empezamos, ¿verdad? A ver, ya vimos el pecado, la causa, los contrastes, pero ahora vamos a ver la responsabilidad, ¿verdad? De nosotros como cristianos. Ese va a ser el título, Unión con Cristo. Si el Señor nos permite, bueno, pues estaremos también analizando esta palabra. Y eso se encuentra en el libro de Romanos 6, del 1 al 14, que es lo que vamos a estar viendo. Y bueno, hermanos, pues que el Señor les bendiga, que tengan, bueno, pues una buena conciencia, un corazón presto también para escuchar, para aprender y para aplicar todo lo que aprendemos. Y bueno, pues sigamos escudriñando, sigamos leyendo las escrituras, que eso es lo que el Señor pide. Y bueno, pues si el Señor quiere, nos estaremos viendo la próxima semana, hermanos. Que Dios les bendiga y bueno, pues hasta pronto.